Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde estén, porque por suerte tenemos una convocatoria muy amplia de muchos países. La verdad que es un gusto para mí, bueno, estar presente en esta actividad. Por eso agradezco al doctor Horacio Corti, a Mariano Lucchesi por haberme convocado. Eh, y como les decía, tenemos una amplitud de participantes y tenemos el gusto de compartir esta actividad en su organización y con nuestros participantes con la SUNAT de Perú, eh, por lo cual el enfoque de esta actividad es analizar y desarrollar, como ustedes saben, un tema muy importante y que tiene actualmente una gran trascendencia, que es la transparencia fiscal, el intercambio de información y la incidencia en los derechos personales del contribuyente, con un especial enfoque en América Latina, en base a la declaración de Punta del Este. En la dinámica de esta jornada vamos a contar con la introducción eh, por un representante de la SUNAT, Richard Jaqué, que es gerente de formación y capacitación del IAT de la SUNAT, Perú, para el Instituto Aduanero y Tributario de la SUNAT, Centro de Formación y Capacitación de la Administración Tributaria Peruana. Y luego va a dar también unas palabras de inicio el doctor Horacio Corti, por lo cual, Richard, si me estás escuchando, te doy la palabra. Muchas gracias, Julián. Buenos días con todos y con todas. Les saluda Richard Yaque, gerente de formación y capacitación del IAT de la SUNAT. En esta oportunidad quiero darles la bienvenida a este evento denominado La Transparencia Fiscal y los Derechos Personales del Contribuyente, los avances y desafíos para América Latina. El Instituto Aduanero y Tributario de la SUNAT, Centro de Formación de la Administración Tributaria Peruana, nos es muy grato participar en este panel y colaborar con esta iniciativa con el Centro de Estudios de Derecho Financiero y Derecho Tributario de la Universidad de Buenos Aires. Nombre Eduardo Mora, jefe de nuestro instituto. Saludo al profesor Horacio Corti, director del centro, y al coordinador del evento, al profesor Mariano Lucchesi, por habernos invitado a este panel. Nos une el día de hoy en este panel la preocupación sobre el tema de la transparencia fiscal y los derechos personales del contribuyente. En nuestro continente, la iniciativa de la OCDE, apoyada por los países de G7 y organismos multilaterales, ha tenido mucha acogida, y muchos países de la región han venido adoptando y adaptando su legislación a fin de cumplir con los compromisos internacionales sobre esta materia. De la perspectiva fiscal, cualquier mejora en la transparencia fiscal coadyuva a la mejora de la gestión tributaria. En nuestros países tenemos la percepción de que existe una gran asimetría de información que impide que las administraciones tributarias sean más efectivas en sus funciones. Esto no es solo una percepción, es un hecho que ha sido comprobado por diversos estudios conducidos por académicos a nivel mundial. Romper esta asimetría a partir de facilitar los intercambios de información masivos o puntuales entre naciones tributarias se percibe entonces como socialmente deseable, en tanto que permite reducir la posibilidad de que algunas empresas multinacionales y personas de altos patrimonios e ingresos se sustraigan de la carga tributaria que les corresponde. Sin perjuicio de lo anterior, el tema no es pacífico. Existe el riesgo de que algunos derechos personales de los contribuyentes puedan ser lesionados o conculcados. Este panel, que se realiza poco tiempo después de la octava reunión de la Declaración de Punto del Este, celebrada en Paraguay a finales de junio de este año, es un espacio excelente para reflexionar sobre el tema a nivel académico y enriquecer el entendimiento del tema de todos los participantes. Estamos muy contentos de participar en esta iniciativa que realizamos conjuntamente con la Maestría de Derecho Tributario de la UBA y el Centro de Investigación, y estamos muy convencidos de que el panel y las discusiones que se realizarán a continuación van a ser muy útiles para todos nosotros. Te regreso el pase, Juliana. Adelante. Bueno, muchas gracias, Richard, por tus palabras. Bueno, estamos encantados y viendo que todavía se siguen conectando, ya estamos en un número, la verdad, muy, muy interesante. Así que le paso la palabra al doctor Horacio Corti. Bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos, de acuerdo a dónde estén, porque, bueno, no podemos estar físicamente cerca, que es siempre lo que uno desea, ¿no? Porque la afectividad y la relación humana cercana es, es invalorable, pero a cambio de eso no podemos estar ahora acá juntos compartiendo esta actividad. Hablábamos al reunirnos en el Zoom, ¿no? Que estamos en, bueno, simultáneamente en Perú, una colega en Dubái, otra en Ámsterdam, y viendo todos
ahí los lugares que van mencionando en el chat, ¿no? Desde Guanajuato, México, hasta Rosario, acá Argentina y diferentes lugares en particular de Latinoamérica. Así que eso es también una alegría. Y es una alegría para nosotros y un honor poder realizar esta actividad conjuntamente con la SUNAT, con la Administración Tributaria del Perú, y que forma parte, ¿no? Nosotros venimos desde hace ya varios años, desde el comienzo de la pandemia, realizando estos encuentros de manera mensual y donde nuestra idea es siempre la mayor apertura en la participación de los colegas, ya sean profesores, académicos, miembros de las administraciones financieras o tributarias, de organismos internacionales, colegas que también trabajan en la asistencia o en el asesoramiento privado para que cada cual pueda expresar su perspectiva, pero creo que también sus inquietudes, sus perplejidades, incertidumbres, ¿no? Porque lo que sucede en el derecho financiero y tributario internacional en los últimos años es de una dinámica realmente muy profunda. Esa dinámica la vemos al nivel doméstico, obviamente, pero si vemos todo lo que está sucediendo en el derecho internacional financiero y tributario de los últimos años, es realmente muy intenso lo que sucede en lo tributario, como vamos a hablar hoy, pero también en otros ámbitos, como todo lo que sucede en la deuda pública o incluso en el presupuesto público, ¿no? Como nos muestran experiencias de la Unión Europea al respecto. Así que, como ya dije, es una alegría compartir y que lo personifico y agradezco acá a Rita Yaque esta actividad conjunta y que seguramente seguiremos en los próximos encuentros eh, realizando actividades conjuntas con otras instituciones públicas de la región. Y no solo, porque evidentemente los problemas son globales y así que necesitamos tener un diálogo global, pero también, ¿no? Desde nuestra región creo que necesitamos ir generando, a ver si es posible, ¿no? Algún enfoque común sobre los problemas del derecho internacional financiero y tributario. Nuestros países individualmente en la sociedad internacional no tienen cada uno un peso realmente significativo como para poder hacer escuchar su voz y sus intereses y las necesidades de sus poblaciones, pero quizá en conjunto la situación es diferente, pero para eso hay que recorrer un camino, ¿no? De diálogo intergubernamental, pero también entre universidades, entre nuestra sociedad civil a diferentes niveles para poder a ver si es posible algún enfoque común ante los desafíos enormes que nos ofrece el derecho financiero y tributario en un contexto que es el de la sociedad internacional, que de alguna forma u otra siempre es crítico e inestable, ¿no? Porque, para dar un ejemplo notorio simplemente, la situación de guerra, ya sea total, mundial o local, sea fría o caliente, de una forma u otra, es un fenómeno estructural de las relaciones internacionales y que notoriamente afecta al derecho financiero y tributario, como vemos hoy, donde aparentemente se está reordenando, por ejemplo, el sistema monetario internacional a raíz justamente del conflicto bélico más significativo del día de hoy. Si eso le sumamos, ¿no? Cambio climático y tantas otras cosas al nivel internacional, vemos que el contexto para discutir lo financiero y tributario no es lo más propicio, pero tal vez hay que acostumbrarse que nunca va a ser, nunca va a haber un momento más propicio o menos inestable o menos crítico.
Así que esas son las condiciones y que nos tienen que llevar también a mucha modestia en nuestras reflexiones, nuestras capacidades y eventualmente a nuestras propuestas. Y en el día de hoy, como ya dijeron mis colegas, nos vamos a dedicar a la transparencia, que como todos sabemos es un concepto que se viene abriendo paso en el derecho contemporáneo y en particular en nuestra disciplina de manera muy intensa y con significados que no sabemos aún si son unívocos o cuál son. Cuando hablamos de reserva de ley, para dar un concepto tradicional, todos más o menos sabemos a qué nos referimos. Pero cuando hablamos de transparencia, bueno, la situación es un concepto mucho más reciente y mucho más complejo, ¿no? Hablamos de transparencia con respecto a los gastos públicos, transparencia tributaria con el derecho a acceso a la información, repensar el secreto fiscal, pero también hablamos de transparencia al nivel del derecho internacional financiero y tributario. El Fondo Monetario Internacional tiene un manual de transparencia fiscal, lo mismo el Banco Mundial. Transparencia fiscal es un tema clave en la OCDE y también en la ONU, como seguramente nuestros colegas van a mencionar en las exposiciones. Así que, bueno, seguimos de esta interés es poder ser un lugar más entre tantos otros que existen en nuestro país y en la región para poder conectar personas, colegas, poder generar un diálogo con la mayor apertura, pluralidad posible, con la menor cantidad de prejuicios y preconceptos posibles, porque los desafíos que tenemos son muy grandes como para podernos dar el lujo de ese tipo de obstáculos, ¿no? Subjetivos para la investigación y el abordaje de los problemas. Así que, bueno, te devuelvo la palabra para que puedas presentar a nuestros colegas que hoy van a compartir sus conocimientos, a cuales les agradezco a todos que quieran compartir con nosotros en este momento. Le agradezco nuevamente a la Administración Tributaria del Perú y como siempre a Mariano, que con su esfuerzo permite que mes a mes podamos realizar estos encuentros en nuestro centro de estudios. Bueno, muchas gracias, doctor Corti, por las palabras y por generar este espacio que, como decía, es muy importante para poder desarrollar y analizar estos temas que, como veníamos hablando, Latinoamérica viene haciendo un gran esfuerzo y un gran trabajo en el desarrollo de esta temática y un poco esta actividad representa eso, el análisis de toda Latinoamérica. A ver, ahora les voy a presentar a las panelistas de lujo que tenemos hoy. Donde, bueno, como ustedes saben, Latinoamérica, luego de la declaración de Punta del Este, se van sumando cada vez más países a lograr un mayor intercambio de información, una mayor lucha contra la evasión fiscal, y no solo contra la evasión fiscal, sino también contra otros delitos de corrupción, de lavado de dinero y otros delitos financieros. Y sin más preámbulos, les voy a presentar en primer lugar a las panelistas que van a participar hoy. La idea de esta actividad es hacer algo dinámico con un disparador de 4 temas, que la idea es que cada uno de ellos sea desarrollado desde su visión por cada uno de los panelistas, para que tenga una dinámica mayor la actividad. En primer lugar, les voy a presentar a Nancy Aguirre Arredondo de Perú, que es doctoranda en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, abogada y magíster en Administración por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, máster en Derecho Tributario por la Universidad de Barcelona, jefe de la Oficina de Asistencia Administrativa Mutua en materia tributaria de la SUNAT, ha sido miembro del equipo negociador peruano de CDI en representación de la SUNAT, delegada peruana ante la OCDE en diferentes grupos de trabajo en materia fiscal.
Por otro lado, nos acompaña Diana Calderón de Venezuela, abogada por la Universidad Católica Andrés Bello, magíster en tributación internacional por la Universidad de Leiden, managing senior del equipo de Latinoamérica del Knowledge Center del IBF, Juliana Cándido, de Brasil, abogada de la Universidad de Estado de Río de Janeiro, magíster en Derecho Tributario internacional por el King's College de Londres, ex asesora del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales y de la División Cooperación Internacional y Administración Tributaria del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE. Desde ya que les agradecemos a todas ellas por la participación de esta actividad vamos a dar comienzo, como les decía, en primer lugar, a analizar de qué forma se analiza la implementación del intercambio de información automático. Juliana, si querés comenzar en primer lugar, te cedo la palabra. Muchas gracias, Juliana. Buenos días a todos. Mi idea es hablar un poco de la implementación del intercambio automático de información. Y esta es un estándar que es un poco más complejo de poner en práctica para las administraciones tributarias. Y después va a ser interesante cuando vamos a escuchar la visión de Perú, de cómo trabajaron en la implementación, porque ya son un buen ejemplo en la región de cómo avanzan en este tema. Pero mi idea es hablar de mi experiencia en la OCDE, el Foro Global, y la importancia del trabajo de desarrollo de capacidades para las administraciones tributarias y cómo este tema es muy importante para que los países puedan utilizar estos datos para trasladar en recaudos, porque este es algo que es muy importante después de la pandemia de COVID y siempre en nuestra región con los problemas de infraestructura y lamentablemente en muchos casos de corrupción en el gobierno. Entonces hay siempre esta necesidad de aumentar recaudación. El intercambio automático de información es una herramienta muy importante porque cuando los países la implementan, lo que pasa es que hay una obligación de las instituciones financieras de colectar datos de los contribuyentes. Entonces, las personas que tienen cuentas en extranjero y tienen que completar declaraciones en su país de residencia o en países que tienen otras actividades o que tienen cuentas financieras en el extranjero, cuando los países deciden por la implementación del estándar del intercambio automático, que muchas veces es conocido como CRS, los países ponen esta obligación que las instituciones financieras tomen esas informaciones de los contribuyentes, cuando las personas van a abrir una cuenta. Hay toda una obligación de colecta de datos de la identidad, de la información bancaria, y después los países van a hacer este intercambio de manera automática. Entonces acá la implementación es un poco más compleja porque no estamos hablando solamente de una obligación en el ámbito de la administración tributaria, sino que hay una obligación también a nivel de las instituciones financieras de colecta de estos datos, de una preocupación con la confidencialidad, con los derechos de los contribuyentes. Pero, sin embargo, una vez que los países se ponen de acuerdo para implementar el estándar, ellos tienen que demostrar que tienen una base legal muy detallada y que las obligaciones con las instituciones financieras no son demasiadas largas y que las instituciones financieras están pidiendo y colectando la información esencial para el intercambio, pero que también hay la protección del contribuyente y que hayan sistemas de confidencialidad para que la información sea tratada de manera adecuada. Pues es muy sencillo, que es información de los contribuyentes, de sus cuentas bancarias. Entonces, es un estándar que es un poco compleja su implementación, pero que es asegurado que el trabajo del Foro Global y también del GAFI, de que los países que implementan este estándar siguen una serie de detalles en su implementación, tienen la asistencia técnica y también los países son avaliados por la revisión
por los pares de la OCDE, que es una revisión muy detallada que vamos a analizar el estándar, cómo está la ley de los países y cómo está en la práctica la manera de almacenación de los datos y de la confidencialidad de los contribuyentes. Entonces, mi idea es mostrar que es un estándar un poco complejo de implementación, pero los países de la región, en el ámbito de la Declaración de Punta del Este, que es un proyecto regional, que hoy tenemos 15 países que trabajan en la región de manera a desarrollar estos temas de la transparencia y de el lavado de dinero, que es muy importante para que acá hablamos no solamente de la implementación del estándar en la legislación, pero que los países y las administraciones tributarias utilicen estos datos para aumentar la recaudación de impuestos, lo que es muy importante en estos días de crisis económica, después de la pandemia, y es muy importante esta herramienta que los países tienen para recaudar datos, para hacer análisis de riesgo y la idea es que vamos a buscar los grandes contribuyentes que tienen contra el extranjero y así aumentarnos la recaudo de impuestos. Y es importante decir que este estándar es necesario que hagamos un uso eficaz de los datos y vamos a ver con el ejemplo de Perú y también otros ejemplos que vosotros pueden ver en el reporte anual de la Declaración de Punta del Este, que tenemos unos estudios de casos en que los países dicen cómo utilizaron en la práctica estos datos. Por ejemplo, la Argentina es un buen ejemplo que utiliza esta información para cruzamiento de datos, enviar también para los equipos de Ministerio Público cuando hace investigaciones de lavado de dinero. Entonces, es importante decir que acá estamos hablando de una obligación tributaria, pero que también hay un impacto para la recaudación de impuestos y también para crímenes contra el lavado de dinero, corrupción, etc. Entonces, es interesante vernos que acá estamos hablando de este cruzamiento del derecho tributario, pero que en la práctica hay un impacto muy importante en términos de desarrollo, de políticas públicas y también de la lucha contra el lavado de dinero. Entonces, esta es mi exposición. Muchas gracias, Juliana. Gracias, Juliana. Bueno, le voy a dar la palabra ahora a Diana, que nos va a dar un poco la perspectiva de la TAM y los retos identificados por la ONU. Te escuchamos, Diana. Muchas gracias, Juliana. Bueno, primero que nada, quiero agradecer la invitación al doctor Corti y Mariano por organizar estas jornadas, al SUNAT también. Como estábamos hablando antes de comenzar, estas discusiones académicas siempre se hacen más valiosas cuando también tienes la participación de la administración tributaria, cuando puedes ver la práctica, cuáles son los verdaderos retos y los desafíos que las administraciones tributarias tienen en el día a día. Para abordar esta primera pregunta, yo lo voy a hacer de una perspectiva un poquito más global, dar un panorama más global de cuáles serían los desafíos en la implementación del intercambio de información. Comienzo, no sé si ustedes ya se han enterado, pero esta mañana se publicó el borrador del reporte del Secretario General de las Naciones Unidas para la promoción de una cooperación fiscal internacional inclusiva y eficiente. En ese borrador de reporte, pues se toca el tema de la transparencia fiscal y uno de los puntos en los que se basa, que viene de una investigación desarrollada por el IBF, donde yo trabajo, y por eso quiero traer esto a colación. El principal punto de los desafíos que pueden haber es que la participación o la participación oficial o los compromisos políticos que se pueden llegar en estos foros internacionales no siempre se traduce en que haya una efectiva aplicación y una efectiva implementación de estas normas en los países miembros. Entonces vemos que cuando lees el reporte de Punta del Este o lees los reportes de la OCDE, vemos que en el foro global, bueno, no se pueden negar los avances enormes que han habido en la última década en los temas de transparencia fiscal, que como ya bien Juliana explicó, no es solo con el fin de contrarrestar la evasión fiscal, sino también para temas anticorrupción, antilavado de dinero y otros flujos financieros ilícitos. Pero
cuando ves la participación en el Foro Global, hay 168 jurisdicciones que se adhirieron a los estándares del Foro Global, de los cuales 15 son latinoamericanos, pero eso no necesariamente se traslada en que esta adición llegue a un verdadero incremento de la recaudación fiscal, particularmente en la región o en los países en vías de desarrollo en general. Lo mismo pasa, por lo menos, en temas del marco inclusivo, en la parte del marco inclusivo de BEPS, que aunque no lo vamos a tratar específicamente, creo que es importante resaltar, hay 142 países miembros que se comprometen a implementar los estándares mínimos de BEPS, y en esos estándares mínimos hay dos temas de transparencia fiscal, que son el intercambio automático de los reportes país por país en materia de precios de transferencia bajo la acción 13 y el intercambio espontáneo de ciertas consultas tributarias bajo la acción 5. Entonces podemos llegar a ver como un gran éxito esta participación o esta adición de varios países a estos foros internacionales, pero ¿en qué se traduce eso? Y como ya dije, no necesariamente se traduce en que las administraciones tributarias sepan implementar estos estándares, que haya la capacidad para implementarlos. Los estándares del Foro Global, que en materia de intercambio de información son dos: el intercambio de información a requerimiento previo y el intercambio automático de información, es un compromiso global que los países sujetos a, como bien Juliana nos explicó, a una revisión de pares, pues están comprometidos a implementar. Y aunque no hayan sanciones, bueno, obviamente no hay sanciones pecuniarias por no implementar, pero sí pueden caer en listas como medidas de otros países, en listas negras que obviamente los ponen en una mala posición. Entonces, si vemos el reporte del Foro Global, ellos de Punta del Este empiezan diciendo el gran éxito, que no se puede negar, de una recaudación desde el 2019, cuando empieza la implementación de todos estos estándares, una recaudación adicional de más de 27 billones de euros en la región, y del 2022 pues se señala una cifra de 708 millones de euros más para la región, y eso te puede decir, bueno, estamos avanzando. Pero si entras al detalle, de esos 708 millones de euros, 520 y pico solo vienen del trabajo realizado por la SAT en México. Entonces ya eso es un claro ejemplo de cómo la región en general no está al mismo nivel de madurez, no está implementando estos compromisos que adquirió al unirse a los foros internacionales, en este caso el Foro Global, para usar el intercambio de información de una manera eficiente. Eso podemos ver que es como un principal reto. Otro ejemplo, el intercambio de información previo requerimiento, pues la región efectivamente ha comenzado a requerir más información a otras administraciones tributarias, esto en base a los tratados de doble tributación, por ejemplo, en el artículo 26, y quiero traer este ejemplo porque en el reporte de Punta del Este se reconoce que a pesar de que se han incrementado esas solicitudes, 45% de las solicitudes que hubo en el año 2022 vienen solamente desde Argentina, y después le siguen países como México, Colombia y Perú, que bueno, buenísimo que el SUNAT está acá con nosotros para contarnos su experiencia, pero esos 4 países solamente son los que manejan el 94% de las solicitudes que se mandaron desde la región. Entonces lo que vemos es que hay una disparidad en el nivel de madurez de las administraciones tributarias en la región, que obviamente son retos que tenemos para poder implementarlo, porque no podemos quedarnos solamente con las experiencias que, si bien son excelentes y han habido mucho desarrollo de ciertos países, pues hay que ayudar a todos los países de la región. ¿Cuáles son los retos? Como Juliana bien mencionó, la capacitación técnica es uno de los principales. Esta capacitación técnica de cómo se implementan todas las guías emitidas por el Foro Global. Hay que reconocer que el Foro Global ha hecho un trabajo excelente en manejar estas guías y estos toolkits de herramientas, también traducidos al idioma español, porque en otros foros es difícil encontrar estas informaciones traducidas a diferentes idiomas. Entonces eso ya por ahí es un avance que tenemos, pero capacitar a las administraciones tributarias, y esta capacitación que no solo venga de la OCDE o del Foro Global, sino también tenemos organizaciones regionales, el CIAT, por ejemplo, por mencionar, que ha hecho un trabajo también enorme en la capacitación de las administraciones tributarias, y usar programas específicos como Formador y Capacitador, que te ayuda a manejar esos retos de que haya una rotación en la administración tributaria, de que haya nuevas contrataciones en la administración tributaria, y que el personal pues cambie en su nivel de capacitación. Entonces esos programas de formación al capacitador pues ayudan a que haya una continua formación. Otros programas que pueden ser utilizados que no son parte de la OCDE pueden ser auditores fiscales sin fronteras, que pueden garantizar que la región tenga un apoyo por más tiempo, porque las capacitaciones del Foro Global normalmente son de una semana, unos días, pero estos tipos de programas le darían a la región la oportunidad de tener por más tiempo auditores
estando ahí por 6 meses revisando casos y ayudando, como Juliana dijo, a implementar estos mecanismos para poder hacer su uso eficiente. Porque como ha dicho la doctrina en muchas oportunidades, que haya una masa enorme de intercambio de información no significa que haya más transparencia si la administración tributaria no la puede usar, si la administración tributaria no logra manejar eso. Entonces, ahí entramos en una parte muy global que es la participación que quiero dar en este momento de cuáles serían los retos. Tenemos ese reto de capacitación, el reto de también la reciprocidad. El principio de reciprocidad es fundamental en el intercambio de información. Se entiende que varios estados, en el intercambio automático, pues ya son muchos estados que todos están suscritos a estos acuerdos de intercambio de información, acuerdos multilaterales, pero en las relaciones bilaterales por tratados de doble tributación, tenemos que este principio de reciprocidad es muy válido. Entonces, si una administración tributaria no tiene la capacidad para manejar un requerimiento de información que le llega de otra administración tributaria, si esa otra administración tributaria en un momento no lo recibió, puede decir, bueno, yo por el principio de reciprocidad no voy a entregarte la información a ti. Entonces, ese principio de reciprocidad lo reconoció ya el Comité de Expertos de las Naciones Unidas desde el año 2021 y se reitera, se menciona también en el borrador, que no ha salido, de reporte de esta mañana, que puede ser un reto para la región, porque si no tienes la región capacitada, los países en vías de desarrollo en sus administraciones tributarias capacitadas para manejar estos requerimientos, pues puede haber, bajo un estricto cumplimiento del principio de reciprocidad, se rompe el equilibrio de cuál es de lo que se trata de llegar con esto. Entonces, bueno, creo que en mi tiempo me excedí, pero hasta aquí llega mi intervención y seguiremos discutiendo con las próximas preguntas. Está muy bien, muchas gracias, Diana. Vamos a darle paso a Nancy para que nos cuente la perspectiva en Perú, que también viene con un gran desarrollo en esta materia. Te escuchamos, Nancy. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el público que nos está en esta ocasión siguiendo en esta excelente actividad vinculada a la transparencia fiscal y los derechos personales del contribuyente, ¿no? Perú, como un país latinoamericano, es miembro de la Declaración de Punta del Este y obviamente ha participado en relevar toda esta información que ha sido publicada, pues, y que ya tiene por costumbre también el Foro Global publicar estos reportes de América Latina. Entonces, desde la perspectiva de una administración tributaria latinoamericana y que ha tenido efectivamente, como bien decía Juliana y también Diana, implica varios esfuerzos a nivel de Estado y a nivel de administraciones tributarias, la implementación de todo este procedimiento que estamos en el marco de OCDE, ¿no? OCDE efectivamente, ¿no? Ha implementado, ha establecido 2 estándares, que es el intercambio de información a requerimiento y el automático. Cada uno implica un avance y esto es muy dinámico, efectivamente, ¿no? Las guías, los estándares no se quedan estáticos. Esto es una de las materias que cada día tenemos que estar afrontando nuevas metas y nuevos retos, ¿no? Entonces, en esta parte lo que quiero comentarles es cómo el Perú ha implementado. El primer paso, obviamente, ha sido en el 2014 como un hito al momento en que Perú se hace miembro del Foro Global y obviamente como cualquier país o jurisdicción que se incorpora al Foro Global de la OCDE, pues se compromete a implementar y avanzar con estos estándares, ¿no? En el 2016, en esta línea de tiempo que voy a plantear, ya se hace la primera evaluación del intercambio a requerimiento. Y claro, allí es el desarrollo, la verificación de todo el marco legal, ¿no? Este es un trabajo de Estado, ¿no? Que involucra el trabajo de los ministerios, de entidades públicas diferentes y obviamente también con la participación de la administración tributaria. Pero ya en el 2020 tenemos una segunda evaluación del intercambio a requerimiento. Esto ya involucra ya más la parte operativa, la parte práctica, ¿no? De que efectivamente si todo lo que está implementándose en el marco legal, ya en la parte de aplicación también ya se está dando, ¿no? Una de las, efectivamente, como decía Diana, una de las, de repente, deficiencias que sí se ha visto a nivel de todos los países de Latinoamérica son las redes pequeñas de socios de intercambio de información. Y muy,
muy acertadamente, se ha implementado la Convención de Asistencia Administrativa Mutua, ¿no? En materia fiscal, lo que ha permitido a todos los países, y en especial a los países latinoamericanos como Perú, ampliar una red importante, ¿no? De socios. En el caso nuestro en específico, tener de 11 socios, pasar a tener potencialmente ahora más de 135 socios de intercambio es algo muy importante, ¿no? Y sí, claro, es el uso, ¿no? Nuestros auditores el día de hoy ya están haciendo pedidos de intercambio de información para otros continentes, para países no solo de la región, y sobre todo en el caso nuestro, que se inició la vigencia en el 2018 y está en aplicación desde el 2019, este ejercicio fiscal del 2019 para adelante nos está permitiendo pues ya aplicar y poder interactuar con más socios de intercambio de información, ¿no? En el 2019 nos hemos adherido a la Declaración de Punta del Este como país, y también eso ha implicado pues asumir estos compromisos, pero son paso a paso, ¿no? Quería comentarles que desde el 2014 a la fecha, los pasos importantes que se han dado es dentro de la administración tributaria, por ejemplo, se modificó el reglamento de organizaciones y funciones y se creó una nueva oficina con facultades de asistencia mutua e intercambio, justamente, ¿no? Esta oficina y también las personas que trabajan en la gestión de riesgo, que está muy vinculado al intercambio de información, pues se tiene un equipo altamente especializado, responsable de la evaluación de riesgos, y también un sistema informático funcional. Se ha preocupado la administración tributaria también de poder cumplir con los estándares de seguridad y confidencialidad, que es un punto que más adelante me gustaría comentarles también. Y en este camino, como ya nos señalaba Juliana, no es un camino que vamos solos, ¿no? Tenemos el acompañamiento de organismos internacionales como el Banco Mundial, la misma OCDE, ¿no? Que de forma previa a las evaluaciones se hace un trabajo muy intenso para poder, pues, lograr un desarrollo evolutivo, ¿no? Y tomando en cuenta, obviamente, las experiencias internacionales, porque efectivamente hay países que ya han madurado. Europa, obviamente, está en otra ya dimensión en este aspecto, y en cambio nosotros estamos trabajando, y efectivamente hay países, obviamente, como Argentina, México, Colombia, ¿no? Y que ya han dado pasos en años anteriores, ¿no? Entonces esa madurez se nota y en los reportes se nota esa diferencia, ¿no? Es diferente el país que ya empezó a implementar con anterioridad y respecto de algunos, aunque eso también es relativo, porque por ejemplo Ecuador nos está dando está dándonos unas buenas señales de que están avanzando muy rápido también en toda esta implementación, ¿no? Y todo esto tiene que ir de la mano con los altos estándares de seguridad, ¿no? Se ha implementado accesos exclusivos, el seguimiento y aislamiento de la comunicación, y todo lo que pueda significar garantizar la confidencialidad como un derecho del contribuyente, ¿no? Esto también implicó ampliar la estrategia de la administración tributaria, lo cual involucra ahora el desarrollo de la fiscalidad internacional y de la transparencia fiscal, obviamente, como pilares para la mejora del cumplimiento tributario, ¿no? Ahora se enfoca más en la gestión de riesgo, lo que significa identificar oportunamente y con amplia cobertura los riesgos de incumplimiento en base a la inteligencia tributaria, o también, por ejemplo, todos los temas vinculados a BEPS, ¿no? A la fiscalidad internacional. Lo que se busca es mejorar la cobertura de las operaciones transfronterizas para reducir la evasión y la elusión fiscal, ¿no? Esto se ha tomado en cuenta. También Perú está avanzando, obviamente, en la implementación de las medidas BEPS, porque también es miembro de marco inclusivo de BEPS. Busca el acceso a los beneficios del intercambio de información y la evaluación e implementación de las mejores prácticas internacionales, ¿no? En el trabajo ya operativo, esta es la experiencia que podemos compartir, obviamente, ha implicado, por ejemplo, en el caso del intercambio a requerimiento, ¿no? Que es los pasos que ya estamos tratando de consolidar en nuestra institución.
Hemos obviamente elaborado un procedimiento más claro, más efectivo, más a medida de nuestra institución. La capacitación al personal obviamente es algo clave, y ahora también en este aspecto la OCDE también está ayudando con la formación de formadores, ¿no? La difusión es importantísimo, la comunicación sobre todo con nuestros auditores, ¿no? A través de charlas especializadas, a través de la difusión de los procedimientos, alertas de intercambio de requerimiento a las áreas operativas, identificando previamente a través de indicadores de fiscalidad internacional. Se identifican las auditorías en curso con operaciones transfronterizas que potencialmente pudieran, pues, significar la activación de un intercambio de información, ¿no? De un cruce de información con nuestros socios. Y también las investigaciones de inversiones en el extranjero, ¿no? Como parte del objetivo estratégico institucional, se ha priorizado la investigación de contribuyentes peruanos, personas naturales, que cuentan con inversiones en el extranjero, cuyas rentas no han sido declaradas o han sido declaradas parcialmente, ¿no? Esto es parte de la experiencia que quería comentar, y como vemos, pues todo está de nuestros países. Muchas gracias. Doy el pase a Juliana. Gracias, Nancy. Muchas gracias por contarnos la experiencia de Perú. Evidentemente, podíamos todos observar que venía trabajando mucho, y con el detalle que nos brindaste, creo que es un gran ejemplo para otros países de Latinoamérica, el desarrollo que vienen, digamos, ejerciendo con este tema. Como venimos hasta ahora, se vienen sumando más participantes, venimos en un desarrollo de lo que es el intercambio, desde lo genérico, el paso por Latinoamérica, y para llegar específicamente a Perú, para pasar ahora a el concepto, digamos, en desarrollo de beneficiario final. Y también vamos a comenzar con Juliana, que nos va a dar como un marco más genérico sobre este tema. Te escuchamos, Juliana. Gracias, Juliana. Sí, este tema es un otro tema que vemos bastante claro, que acá hay una mezcla de derecho tributario con otras materias, porque el tema del beneficiario efectivo también es muy importante en términos de evasión tributaria y de delitos de lavado de capitales. Entonces, por eso que cuando hablamos de beneficiario efectivo o final, en el ámbito del Foro Global o de las administraciones tributarias, nosotros utilizamos la definición del GAF, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que se refiere a beneficiario final para hablar de la persona física que está detrás de una entidad y que ejerce un control sobre esta entidad jurídica. Entonces, este concepto es muy importante en términos de lavado de dinero, porque acá queremos evitar que hay personas físicas que se ponen detrás de una entidad o de una estructura comercial para ocultar que son los beneficiarios de esta empresa o de esta estructura compleja. Y como vimos, este tema fue muy sensible cuando hablamos de escándalos financieros, de políticos que tienen cuentas en paraísos fiscales y que muchas veces detenían estas cuentas financieras en nombre de una persona jurídica, justamente para ocultar que eran los beneficiarios de esta cuenta financiera o de estos bienes o de ciertas inversiones. Entonces, por eso que desde 2016, cuando hablamos del tema del intercambio de informaciones, nosotros en el Foro Global hicieron una reforma del estándar. Entonces, cuando hablamos de intercambio de informaciones desde 2016, uno de los tipos de información que las administraciones tributarias tienen que colectar es el tema del beneficiario efectivo y cómo las administraciones tributarias tienen esta información. En general, cuando los contribuyentes tienen que hacer la declaración, mismo en nombre de una persona jurídica, hay siempre que demostrar quiénes son las personas que ejercen control sobre esta compañía, sobre esta sociedad.
Y en general los países tienen que extraer la información siempre que hay el mínimo de 25% de control. Entonces hay todo un criterio detallado en esta definición, pero en general los países deben tener un porcentaje de la empresa de al menos 25%. Pero hay otras jurisdicciones que deciden que en su política tributaria prefieren recaudar la información de cuando hay un control un poco más bajo, pero en general lo mínimo del estándar es 25%. Pero como este tema es muy complejo y en general, claro, las personas que intentan hacer este planeamiento fiscal y ocultar que detienen este control de estas empresas en paraísos fiscales o en jurisdicciones offshore, es un tema complejo. Entonces, en general, los países vieron que es más eficaz que pidan la información sobre el beneficiario final, no solamente en términos de la ley antilavado de dinero, pero también muchas veces la propia administración tributaria va a hacer una reforma y va a pedir que la ley tributaria o la ley específica de el registro de beneficiarios finales también pide esta información. Porque lo que vimos en la práctica y como Nancy había dicho, lo bueno de muchas veces en los países de la América Latina y de otros países de desarrollo es porque ya tienen la experiencia de cómo determinados países han implementado esos estándares. Entonces ahora ya tenemos las informaciones de países que fueron revisados ya una o dos veces en el ámbito de esta revisión por los pares. Entonces ya vimos los retos, lo que funciona, lo que no funciona y llegamos a la conclusión que en general para captar toda la complejidad de este tema de los beneficiarios finales, es importante que los países no solamente utilicen la ley antilavado de dinero, que en general la mayoría de los países ya tienen reglas antilavado de dinero, pero que también hagan algunas modificaciones en su ley tributaria, su ley fiscal, para también obtener información sobre los beneficiarios finales en una otra camada legislativa. Entonces decimos que esta perspectiva es cuando tenemos un enfoque múltiple. Y creo que Diana va a hablar después de esto cuando habla de la recomendación 24 del GAFI, que habla de esta definición de beneficiario final y que fue recientemente modificada para decir que es importante que los países tengan un enfoque múltiple, porque en general no solamente el marco de antilavado de dinero es suficiente para que esta información sea obtenida en la práctica. Y creo que también Nancy, cuando va a hablar de la experiencia del Perú, va a decir que los retos es que es necesario hacer la modificación en la legislación para que esta definición de beneficiario efectivo sea captada en la práctica por la ley, pero también que haya un control y auditoría de los contribuyentes para que esta información esté disponible en práctica, porque muchas veces va a ocurrir que este es un asunto muy importante para administraciones tributarias de otras regiones y muchas veces van a preparar peticiones de solicitudes de información relacionada a los beneficiarios efectivos. Entonces, por eso que es un tema que es necesario que los países hagan no solamente cambios en la legislación, pero que también hagan control de las empresas y que esta información esté siempre mantenida de manera a cada año, a cada 2 años, haga esta obligación de disclosure, de abrir la información sobre los beneficiarios efectivos. Y en la práctica, algunos países miran que es más eficaz que haya un registro central de beneficiarios finales. Y muchas veces este registro central es monitorado por la administración tributaria o también por los registros de las empresas. Entonces,
no es obligatorio que sea de esta manera, pero en la práctica el Foro Global y los países que están haciendo modificaciones en la legislación verán que es más eficaz en términos de políticas públicas que hagan este enfoque múltiplo. Y es positivo en general también la experiencia de los países que tengan este tipo de registro central. Entonces, acá está la introducción del tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Juliana, excelente. Le doy paso a Diana, que nos va a hablar de la implementación y los avances en Latinoamérica. Diana. Muchas gracias, Juliana. Bueno, continúo exactamente donde lo dejó Juliana con esta introducción que nos dio sobre el concepto de beneficiario final y la relevancia que tiene, tanto en normas de materia fiscal como en normas de antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo, que son lo que regula el GAFI. En el tema del registro central, bueno, Juliana ya nos explicó, pero para resumir y poder continuar con mi parte, hay varios enfoques que el Foro Global y GAFI recomiendan. Como Juliana lo dijo, la propia entidad puede ser la que recolecte la información sobre sus beneficiarios finales, puede ser también solamente bajo las normas de antilavado de dinero que están en los países, que implica que las instituciones financieras sean los que, debido a los procesos de conoce a tu cliente y debida diligencia del cliente, KYC, pues requieran información de los beneficiarios finales y la mantengan, pero el enfoque que se está usando o que se recomienda usar, que sea multinivel, es decir, que se usen varios enfoques, y sería el del registro central o un registro con la administración tributaria, que sería una vertiente, una variante de un registro central. El tema del registro central, pues como Juliana mencionó, la modificación de la recomendación 24 de GAFI, que aplica en materia fiscal también por el Foro Global, se trae esa recomendación para aplicarla a materia fiscal, y es uno de los puntos evaluados cuando se hace la revisión de pares en temas de beneficiario final. Se modificó en marzo del 2022 e incluye la recomendación de que se haga un registro fiscal donde toda la información de beneficiarios finales esté disponible y monitoreada por un organismo de la administración. No necesariamente tiene que ser la administración tributaria, sino dicen un organismo de la administración que se encargue de ser el que al que le reportan esta información y el que lo mantenga. Entonces esta información tiene que ser completa, exacta y actualizada para que cumpla con los estándares del Foro Global. En nuestra región vemos que esto ha sido implementado incluso antes de la modificación de la recomendación 24 de GAFI. Tenemos ejemplos como Ecuador, Colombia, Costa Rica, Panamá, Chile, y ya Nancy nos hablará específicamente de Perú, del caso de Perú, pero ya están implementando registros que son relativamente nuevos, en donde se solicita a las entidades, tanto a las instituciones financieras como a las entidades reguladas, que reporten la información de los beneficiarios finales, así como los agentes residentes, agentes intermediarios que tienen que reportar la información, para que estos registros centrales la tengan, estén disponibles y puedan participar rápidamente en el intercambio de información con otras administraciones tributarias. Ahora, un punto que quiero traer, que no lo hemos mencionado antes, pero está en el reporte de Punta del Este, y es un tema novedoso también con esta modificación de la recomendación 24, es si estos registros deberían ser públicos. Tenemos que el registro central, pues obviamente recolecta estos datos que son de los contribuyentes y de los beneficiarios finales, y hay una tendencia, por así decirlo, grupos de asociaciones civiles que también abogan porque este tipo de registros sean públicos, es decir, que cualquier persona tenga acceso a esto a través de Internet. Entonces te puedas meter en la página del registro central y obtener la información de cualquier beneficiario final que esté en el registro. ¿Cuáles son los argumentos que usan los que abogan por esto? Pues que esto le beneficiaría también a las administraciones tributarias, porque las administraciones tributarias de otros países pudieran meterse en la página web del registro central de cualquier país y obtener la información de beneficiarios finales, lo que haría una mayor transparencia. Ahora, cuando la GAFI menciona esta opción, dice que los países deberían evaluar la posibilidad, tomando en cuenta que se logre un equilibrio con la protección de los derechos de los contribuyentes, la protección de derechos, la protección de datos de los contribuyentes. Y para esto dicen, se puede aplicar un enfoque escalonado de divulgación de la información, donde no se haga pública toda la información de un beneficiario final, porque a veces incluye datos de contacto, direcciones, sino que se haga una divulgación escalonada, solamente una parte principal sea abierta al público y los datos más sensibles se mantengan privados solamente en manos de la administración tributaria o del organismo que se encargue. Ya mencioné que varios países en Latinoamérica tienen
registros centrales, ninguno de ellos en materia tributaria es público hasta ahora. Quiero mencionar como ejemplo el caso de Ecuador, que me pareció bastante interesante. Aparte del registro central de beneficiarios finales bueno, creo que se creó en el 2021, los de Ecuador, por favor, corrígeme si me equivoco, se reguló en el 2022. Hay otro registro que está en manos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que a pesar que no tiene nada que ver con el ámbito fiscal, es un registro público de beneficiarios finales. En Ecuador tienen que divulgar la información de sus beneficiarios finales las entidades, tanto a la administración tributaria como a esta Superintendencia de Compañías, haciendo la salvedad de que no es en materia tributaria, pues las compañías que están sujetas a esta superintendencia, que están reguladas por esta superintendencia, puede que haya diferencias entre quiénes son las entidades que tienen que reportarse ante la administración tributaria, pero igualmente es un número grande de compañías. Por ejemplo, bueno, los bancos no están incluidos, las sociedades civiles no están incluidas, cooperativas tampoco, pero la mayoría de las compañías sí están reguladas. Entonces, cualquier persona de nosotros podemos ir a la página web de esta superintendencia ahorita mismo y ver información sobre beneficiarios finales. Creo que esto es un ejemplo importante porque aunque no es específicamente en materia fiscal, pues se relaciona con lo que estamos discutiendo y las modificaciones y recomendaciones de Gafi. Y solamente para concluir, poner un poquito de ejemplo de derecho comparado y hablar de la protección de los derechos del contribuyente. Bueno, la situación en la Unión Europea con materia de normas antilavado, la Directiva Europea de Normas Antilavado solicitaba que se creara un registro central sobre beneficiarios finales en cada uno de los Estados miembros, pues cada uno de los Estados miembros tiene la obligación de transponer estas directivas en su legislación doméstica, y estos registros centrales tenían que mantener la información de los beneficiarios finales y ser abiertos al público, o sea, divulgar toda esta información. En el caso específico, que, bueno, unos beneficiarios finales en Luxemburgo solicitaron que no se divulgara una información específica de ellos, y esto llegó a corte, y la Corte de Luxemburgo decidió hacer una pregunta al Tribunal de Justicia Europeo para ver si esta divulgación de los datos de los beneficiarios finales abiertos al público era compatible con los derechos personales de los derechos fundamentales de la Unión Europea. Y en este caso, el derecho a la protección de los datos. Y es interesante porque una sentencia, bueno, relativamente reciente, de noviembre del 2022, declara la invalidez de estos registros públicos de beneficiarios, bueno, de la obligación de que los registros centrales de beneficiarios hagan pública su información, ya que consideró que era una injerencia grave contra los derechos de los contribuyentes, el derecho a la privacidad y el derecho a la protección de datos. Y dice que no se considera proporcional esta injerencia sobre los derechos de los contribuyentes para los fines de la directiva antilavado. La sentencia, me están preguntando, es del 22 de noviembre del 2022, pero les puedo pasar los datos exactos ahorita que termine. Pero es bien relevante porque esto generó bastante controversia, y si ven, bueno, organizaciones civiles de Latinoamérica se pronunciaron al respecto, diciendo que esto era una injerencia contra los derechos de los países, de toda la sociedad civil del mundo, porque nosotros todos tenemos derecho a ver esta información, y que para las administraciones tributarias latinoamericanas hubiese sido beneficioso poder entrar a este tipo de registros de países europeos y ver quiénes eran los beneficiarios finales. Pero aquí vemos cómo es esta balanza entre cuándo las administraciones tributarias tienen que cumplir con la normativa de transparencia y cuándo hay que respetar los derechos de los contribuyentes, que no pueden ser violados en su totalidad solo por el principio de transparencia. Entonces, bueno, con eso termino la participación. Se me fue la pantalla, perdón. Y le doy la palabra a Nancy para que nos cuente la experiencia, Juliana. Sí, perfecto, Nancy, te escuchamos. Sí, bueno, después de escucharlas, efectivamente, recordar que es en el 2016, ¿no?, que los países nos vemos pues ya comprometidos para poder contar con la información de beneficiario final. Esto se incorporó en los términos de referencia, ¿no?, de las evaluaciones del intercambio a requerimiento. Eso ha implicado, en principio, porque partimos primero del marco legal, ¿no?, cambios normativos, y poco a poco, seguramente con la práctica, van a tener que ir implementándose más controles, por ejemplo, de la información, ¿no? Entonces, comentarles en principio la parte normativa que nos ha tocado, pues, hacer la reforma en el año 2018 a través del decreto legislativo 1372,
Se reguló esta obligación de las personas jurídicas y o entes jurídicos de informar la identificación de los beneficiarios finales, así como la obligación de obtener, actualizar, declarar, conservar y proporcionar pues, esta información, en este caso, a la SUNAT, ¿no? A la Administración Tributaria Peruana. También a través de esta norma se tuvo que modificar nuestro código tributario con la finalidad de incluir en las facultades de fiscalización obligaciones de los administrados, también infracciones y sanciones, todas ellas pues vinculadas al cumplimiento de esta nueva presentación, ¿no? Esta nueva declaración jurada informativa que se creó para efectos de contar con la información del beneficiario final. En esta norma también se señaló la labor de colaboración de los notarios públicos peruanos, ¿no? Con la administración tributaria, con la finalidad de asegurar la presentación de la información del beneficiario final, ya que cuando en el ejercicio de sus funciones vayan a tomar conocimiento del incumplimiento de la presentación de esta declaración, entonces ellos deberán informar a la SUNAT de estos hechos, ¿no? Esto es a nivel del marco legal, a nivel de ley. Posteriormente, un año después, en el año 2019, ya se publica el Decreto Supremo 003 del 2019, EF, que constituye a ser el reglamento, ¿no? Todo el desarrollo de esta norma vinculada al beneficiario final, ¿no? Y ya yendo a las normas más específicas, posteriormente es a través de una resolución de superintendencia que emite la SUNAT también en el año 2019, que es la 185, ya se reguló la forma, plazo y condiciones para la presentación pues, de esta información, así como también se dictaron disposiciones para que los notarios verifiquen dicha presentación e informen a la SUNAT el incumplimiento de los sujetos obligados, ¿no? Entonces, esto también ha sido un nuevo reto, ¿no? De poder contar con esta información de los beneficiarios finales y, por ejemplo, operativamente para contar con toda la información y con el registro, la estrategia que la Administración Tributaria adoptó fue la declaración gradual, ¿no? Gradual de los contribuyentes. Así, por ejemplo, un primer grupo se tuvieron que presentar a finales del 2019, el 30 de noviembre, en principio quienes calificaban como principales contribuyentes, ¿no? Debiendo declarar sus beneficiarios finales a dicha fecha. Entonces, en el año 2022, 23 y ya a inicios del 24 vamos a tener completo el registro y los tramos que hemos ido pues adoptando es, por ejemplo, en el tramo primero, tuvieron que declarar las personas jurídicas que declararon ingresos netos de más de 1.000 unidades impositivas tributarias respecto del ejercicio 2021. Una unidad impositiva tributaria en Perú, más o menos, al día de hoy puede equivaler a 1.000 euros, ¿no? Para que tenga una idea el público también, ¿no? De otro lado, la declaración jurada informativa vincula en el tramo 2, se identificaron que debieran declarar las personas jurídicas que declararon ingresos netos de más de 500 unidades impositivas tributarias hasta el 1.000, ¿no? Respecto del ejercicio 2021. Y en el tramo 3, las personas jurídicas que declararon ingresos netos de más de 300 UITs respecto del ejercicio 2022. Y como último grupo está pues corresponde la declaración a los entes jurídicos, que prácticamente es el último grupo que va a tener la obligación de declarar en el periodo tributario que vence ahora en diciembre del 2023, es decir, efectivamente, operativamente, en el mes de enero del 2024, ¿no? En el medio se han ido publicando pues modificaciones, por ejemplo, se ha ido presentando la necesidad de exceptuar a determinados obligados y se precisó los criterios para determinar la condición de beneficiario final de los entes jurídicos, ¿no? Entonces, esto ha ido evolucionando, como ven, también desde el plano normativo
Y al día de hoy, en la práctica, pues tenemos solicitudes de intercambio, sí, de beneficiarios finales, sí se están dando, no en la cantidad todavía que de repente en otras jurisdicciones, en otros continentes, ya hay más flujo de este tipo de información. Pero como bien señalaba Juliana y también Diana, esto es paulatino, ¿no? Este registro, pues en conclusión, diríamos, en el caso de Perú, se encuentra a cargo de la SUNAT y prácticamente ya cuenta con toda la información accesible a efectos de estos estándares de información de intercambio, pues contra la lucha, la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos. Sin embargo, y esto ya para terminar, en el reporte de transparencia fiscal del 2023 se evidencia, ¿no? Porque allí se señala que este estándar todavía sigue en desarrollo, ¿no? Falta madurar y como también se van presentando nuevas circunstancias a evaluar, que también le va a tocar evaluar a Perú, por ejemplo, el hecho de si este registro tenga que ser público, ¿no? Como ya bien señalaba Diana, son temas que van surgiendo, ¿no? Esto es entonces la experiencia nuestra sobre el tema. Y doy pase para Juliana. Bueno, muchas gracias a las tres. Muy interesante todo lo que venimos escuchando. En función de todas estas conclusiones digamos, que surgieron de esta última propuesta, la idea ahora es avanzar sobre la implicancia y cómo impactan estos cambios sobre las estructuras internacionales actuales, por lo cual, Juliana, te escuchamos también como para dar comienzo a este tópico. Muchas gracias, Juliana. Ahora sobre este tópico, me gustaría presentarles un asunto que fue tratado con mucho detalle este año en el reporte de la Declaración Punta del Este, que es el trabajo del proyecto para un uso más amplio de la información tributaria bajo los tratados. Entonces, este asunto que en teoría ya los tratados internacionales de la Convención Multilateral, la MAC, permiten que los países bajo previa autorización puedan utilizar información que fue obtenida para fines fiscales para otros medios. Por ejemplo, para la lucha contra el lavado de dinero, para otros tipos de investigaciones más largas que no solamente relacionadas al pago de impuestos. Pero es un tema un poco sensible y muchas veces los países tenían como miedo de utilizar esta información para otros asuntos o enviar para el Ministerio Público, por ejemplo, para una investigación de operaciones comerciales o una investigación de corrupción por miedo que, por ejemplo, después el contribuyente pueda decir que la información fue obtenida para fines fiscales y que después estas pruebas no podrían ser utilizadas en una investigación. Entonces, por eso, por la OCDE, ver que este es un tema práctico y de importancia y que puede ser útil a los países para hacer un uso más amplio de la información, que es muy importante para términos de investigaciones y no solamente de recaudaciones tributarias. Había una demanda de este tipo de trabajo. Entonces, el año pasado, uno de los enfoques del trabajo bajo la Declaración de Punta del Este fue trabajar con países que estaban interesados y que ya tenían la base legal para este tipo de uso más amplio de la información tributaria. Entonces, tuvimos 3 países voluntarios que dijeron que tenían interés de explorar más este tema y recibir ayuda del Foro Global para utilización de esta información. Y lo que el Foro Global ha hecho con estos países lado a lado fue trabajar para elaborar un memorando de entendimiento entre partes distintas del gobierno. Entonces, por ejemplo, hay países que decidieron firmar un memorando de entendimiento entre la administración tributaria y el Ministerio Público
para decir que si es necesario a lo largo de una investigación que se ha hecho uso de la información que fue obtenida para fines tributarios, esto es posible. Claro que para eso es muy importante que haga la utilización de la información solamente después de una autorización y que sea toda seguida la obligación de respetar la confidencialidad de esta información. Pero fue decidido que casos sigan todas las etapas y que haga el cuidado de cómo tratar esta información, ella puede ser utilizada a lo largo de investigaciones. Y me gustaría de traer, por ejemplo, dos ejemplos de la región en este contexto. El primero fue ejemplo de México, que utilizó investigaciones en operaciones comerciales y fue utilizadas informaciones de contribuyentes que, por ejemplo, ya tenían entidades en extranjeros y que estaban relacionadas también a investigaciones sobre funcionarios públicos. Entonces, gracias a la autorización de la jurisdicción social de México, fue permitido utilizar esta información obtenida de la administración tributaria al extranjero para esta investigación a nivel doméstico. Entonces, acá fue interesante un ejemplo de cómo una información obtenida de una otra administración tributaria bajo la autorización de la jurisdicción social en extranjero fue utilizada para una investigación de operaciones comerciales fraudulentas. Y que después, gracias a esta investigación, fue utilizada como la prueba penal en una investigación de corrupción. Y también en la Argentina ya hay experiencia de utilizar la información intercambiada bajo tratados para la lucha contra el lavado de dinero. Entonces, la Argentina fue uno de los países interesados en explorar esta forma de cooperación y que creemos que para los próximos años es una área que los países de la América Latina van a explorar porque es interesante utilizar la información que ya está en las manos de la administración tributaria para otros medios. Entonces, por eso que es una herramienta muy interesante para los países. Y también me gustaría hablar rápidamente de un informe de la OCDE de fines de 2022 que habla del avance del intercambio automático de informaciones, que antes, como habíamos dicho en la primera ronda de la primera pregunta, que hablamos del intercambio automático de información. La idea es que ese estándar fue desarrollado en 2017. Entonces, como Nancy había dicho, son temas que es siempre necesario seguir con los avances, por ejemplo, los avances de la tecnología y la ley tributaria tiene que adaptarse para estos avances. Entonces, un tema que creo que va a ser muy importante en la región en los próximos años es el tema de los criptoactivos. Entonces, como sabemos, hay muchas discusiones todavía cómo deben ser tratados o definidos los criptoactivos en el ámbito legislativo o cómo obtener información de los criptoactivos en la declaración fiscal o de alguna otra manera. Entonces, hay discusiones en la OCDE para discutir cómo es posible que las instituciones financieras puedan obtener información sobre los criptoactivos y cómo esto puede ser intercambiado. Entonces, en este sentido, les invito a ver el reporte de octubre de 2022 del acrónimo CARF en inglés, que es el marco de información de criptoactivos. Y la idea es que el estándar CRS fue ampliado ahora para también hablarnos de los criptoactivos. Entonces, en mi opinión, este es un asunto que va a ser muy importante en los próximos años para las administraciones tributarias. Y es un reto importante, pero es algo que sí que hay que ser adaptado y que las administraciones tributarias van a tener mucho trabajo en este sentido. Muchas gracias. Gracias, Juliana. Bueno, justo deja el pie para que Diana continúe con esta implementación del CRS y un poco de FATCA y de las estructuras identificadas. Así que, Diana, te damos la palabra.
Muchas gracias, Juliana. Bueno, ahorita mi participación va a ser un poco diferente a lo que vimos con Juliana de la evolución del- de los estándares de intercambio automático de información con la inclusión de CARF y los criptoactivos. Voy a hablar de otro tema, y ya que estamos hablando de cómo esto impacta las estructuras, y bueno, creo que todos sabemos, echa la ley, echa la trampa, y ahorita apenas las administraciones tributarias latinoamericanas están comenzando a ver los beneficios del intercambio de información, y algunas todavía ni siquiera han hecho la implementación pues de la normativa legal, de la parte técnica que necesitan. Entonces, disculpen que... ajá. Entonces lo que quiero resaltar es que la región todavía está en los pasos, los primeros pasos, los pasos iniciales para hacer el mayor uso de estas herramientas, estos mecanismos de intercambio de información, pero a nivel de la OCDE ya se están desde hace varios años evaluando cuáles son esas estrategias de los contribuyentes para evadir o evitar esta presentación de informes bajo el CRS, el estándar común de reporte, o para ocultar la identificación de los beneficiarios finales, ya sea con estructuras opacas offshore o otro tipo de estructuras o arreglos. Vemos que en el 2017, ya, como ya Juliana lo explicó, estas normas son anteriores, bueno, desde el 2016 2014 ya es un estándar, pero en el 2017 el grupo G7 instó a la OCDE a comenzar a discutir cuáles eran esas posibles formas de abordar aquellos tipos de acuerdos o aquellos tipos de estructuras diseñados para eludir esta presentación de informes que están sujetos el intercambio automático bajo el estándar común de reporte, y para ocultar quiénes son los beneficiarios finales. Y lo dice que tiene que hacer un análisis bajo la normativa, bajo las normas modelos planteadas en la acción 12 de BEPS. Sabemos que la acción 12 de BEPS fue ese modelo de normas donde se exige a los contribuyentes divulgar o revelar sus mecanismos de planificación fiscal agresiva. Y aunque sabemos que no es un estándar mínimo, al no ser un estándar mínimo, los países que son miembros del marco inclusivo pues no están obligados a implementar estas medidas. Sin embargo, es una parte fundamental en todo el entorno de medidas de transparencia fiscal. Y esto también pues genera muchos de polémicas en temas de derecho al contribuyente, y también en la garantía que hay del secreto profesional y los derechos del contribuyente en cuanto al secreto profesional. Vemos que a raíz de este mandato que encomendó el G7 a la OCDE en el 2018, la OCDE publicó las normas modelo de divulgación obligatoria sobre los esquemas de elusión del CRS, del estándar común de reporte, y las estructuras opacas en el extranjero. Estas normas pues lo que tenían era un objetivo, proporcionar una información a las administraciones tributarias, que a su vez luego iban a ser intercambiadas, de cuáles eran esos tipos de estructuras o arreglos que pudiesen llegar a evadir la obligación que tienen algunas entidades reguladas de presentar sus declaraciones de cierre de sus cuentas financieras, o de hacer la revelación de quién es el beneficiario final. Esto lo que pedía era que diferentes tipos de intermediarios, mencionan dos tipos de intermediarios, unos son los promotores y otros son aquellas personas que prestan servicios, tanto para la comercialización, el diseño y la implementación de este tipo de arreglos y estructuras. Estos intermediarios quedaban con la obligación de divulgar ante la administración tributaria bajo estas normas modelo. Esto no es algo obligatorio para los países implementar, pero con la obligación de divulgar a la administración tributaria estos tipos de estructuras, información sobre estos tipos de estructuras o arreglos. ¿Cuáles son, como por ejemplo, estos tipos de estructuras o arreglos? Cuando hablamos de arreglos para evadir la obligación de reportar bajo el estándar común de reporte de cuentas financieras, pues un ejemplo sería por lo menos estructuras holding, donde se traslada la cuenta financiera a activos que no están regulados, que no están sujetos a este reporte de intercambio de información, por ejemplo, bienes inmuebles, o tipos de cuentas financieras que no califican, pero que al final lo son. Creo que aquí hay un dato interesante que me pareció haciendo la preparación, bueno, las investigaciones que hemos hecho. En el 2019, el Observatorio Fiscal de la Unión Europea llevó a cabo un estudio relacionado a FATCA, no al estándar común de reporte, pero si lo vemos como analogía, FATCA son las normas del estándar común de reporte unilaterales que implementó Estados Unidos y que la mayoría de los países ha acordado enviar información de cuentas financieras. Pues el hallazgo que tuvo el Observatorio Fiscal en la Unión Europea
es que FATCA, al tratar de evitar un delito que es la evasión de impuestos, pues generó que se crearan otros delitos que sería la evasión de impuestos a través de otros activos extranjeros alternativos. Y en estas hipótesis de desviación de la riqueza manejan que pueden ser tanto obras de arte, antigüedades, incluso mencionan vinos, que para evitar el reporte de las cuentas financieras, pues se invirtió en este tipo de activos, incluyendo también bienes inmuebles, incluso con fines residenciales. Entonces, pues hay este traslado. Y si se implementan estas normas modelo, pues esto se tendría que divulgar a la administración tributaria para cubrir eso. El otro lado de la moneda, pues son las estructuras opacas offshore o estructuras opacas en el extranjero, donde se utilizan ciertas jurisdicciones que por lo menos todavía no tengan normas de reportes beneficiario final, o que todavía permitan acciones al portador sin ningún tipo de custodia, o que permitan que haya un control indirecto de una entidad sin que sea reportado bajo los estándares de beneficiario final. Se establecen estas entidades, estas estructuras, y entonces se oculta quién es el beneficiario final. Y siempre tomando perspectiva que esto no es solo para evasión de impuestos, también estamos hablando temas de gasto y de lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo. Esto se trasladó en la Unión Europea en la Directiva de Cooperación Administrativa, la DAC 6, y lo especifican en las señas distintivas D1 y D2. La D1 es la relación a la elusión del reporte bajo el estándar común de reporte, y la D2 es las estructuras para evitar la información del beneficiario final. Y hay un tema que me parece interesante, siempre tratando de hacer esa conexión con los derechos del contribuyente, y en este caso sería con el secreto profesional. Bajo la Directiva Europea de Reporte, la DAC 6, de estos temas específicos, la obligación la tienen en principio pues los intermediarios, que incluyen abogados que están sujetos al secreto profesional. Y lo que señalan es que si un abogado que está amparado por el secreto profesional no divulga la información, en principio tenía que informar a otro intermediario que él estaba sujeto a este tipo de reporte de información. Y este otro intermediario que no fuese su cliente, pues debería hacerlo, porque así ya no está amparado bajo el secreto profesional. Esto, bueno, hubo otra sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, relativamente reciente también, de 8 de diciembre del 2022, donde le declara la invalidez de esta norma y señala que, analizando el principio de proporcionalidad de la norma, pues esta injerencia al derecho del contribuyente de privacidad y al respeto de mantener el secreto profesional con los abogados, pues no era proporcional con la finalidad. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando un abogado señala que bajo el secreto profesional no puede reportar la información y el cliente no decide levantar esa obligación de mantener el secreto profesional, porque siempre el cliente puede decir, yo te eximo a ti de esta obligación de mantener el secreto profesional, puedes ir a reportarlo. Si el cliente decide no hacerlo, pues la directiva le da la obligación de reportar al propio contribuyente. Entonces, de una u otra, pues el contribuyente tendría que reportarlo, ya sea levantándole la obligación de mantener el secreto profesional al abogado, o le tocaría a él reportarlo directamente. Pero lo interesante que quiero traer a colación es cómo el Tribunal de la Unión Europea analizó si esta norma específica pues era proporcional a la violación pues al secreto profesional. Solo para terminar, casos en la región, sabemos que México y Argentina son los dos países de la región que actualmente tienen normas de divulgación de estructuras o arreglos fiscales agresivos, siguiendo esta acción 12 de BEPS. En ninguno de los dos países fue una fácil implementación legal. Por otro lado, también mencionar que en Colombia, pues esto fue propuesto, pero el legislador colombiano en su oportunidad decidió no implementar esta normativa en el marco jurídico colombiano. Y bueno, ahí dejo mi presentación, pero era para traer a colación cómo también hay que pensar como política fiscal del país cuáles van a ser las medidas que se van a implementar para afrontar estas evasiones o estas estructuras que los contribuyentes van a tratar de hacer, y cuál sería la relación con los derechos de los contribuyentes y todos los problemas que eso conlleva. Muchas gracias, y bueno, Nancy, que nos Gracias, Diana. Bueno, muy interesante todo. Sí, la falta de armonización, esto lo va a seguir trayendo problemas, y la transposición a los distintos países en cada una de las legislaciones termina dejando huecos que generan obviamente estas estructuras y difíciles de combatir. Y como decías, acá en Argentina, la transposición local de la acción 12 fue muy combatida con todo el tema del secreto profesional, y bueno,
que se termina dejando sin efecto. Un aviso, Juliana subió en el chat los reportes, por si alguno no los vio, y ahora sí le damos paso a Nancy para que nos hable de la implementación en Perú. Sí, muchas gracias. Como nos han ido comentando Juliana y Diana, son varios los temas que las administraciones tributarias vamos a tener que tomar en cuenta vinculados a la transparencia fiscal, ¿no? Y dar los pasos para su efectiva implementación. Entre ellos, ya el intercambio de criptoactivos está sobre la mesa ya como un estándar. Las plataformas digitales, también hay que revisar el tema del intercambio de los esquemas fiscales, efectivamente, ¿no? Entonces son temas que sí, ya se vienen evaluando, pero no, como bien vemos en los reportes mismos de transparencia fiscal del Foro Global, todavía no se han dado los pasos para concretar. Lo que sí en esta parte quería comentar es que con los estándares ya implementados, que me refiero al intercambio de información previa petición y el intercambio automático de información, diríamos que ya estamos alcanzando cierta madurez con el intercambio a requerimiento, aunque también allí no todos los países de la región todavía lo utilizan en gran medida, ¿no? Pero resaltar algunos casos, ¿no? O sea, el mensaje es, sí, estas herramientas permiten a los auditores de nuestros fiscos poder descubrir casos muy interesantes, ¿no? Y pongo aquí, comento aquí el caso, por ejemplo, que ya se señalaba sobre México, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, se determinó que como resultado de la venta de una empresa mexicana, el SAT determinó que solo se estaba pagando impuestos por el 50% de los ingresos generados por la venta y el otro 50% se transfirió al país X y Z a través de fideicomisos y entidades X y Z respectivamente, ¿no? Y a través justamente del intercambio de información a requerimiento, el SAT confirmó que los individuos A y B eran efectivamente los beneficiarios finales de los fideicomisos y de las entidades X y Z, ¿no? Entonces aquí esto, por ejemplo, le ha implicado una recaudación importante de 516 millones al SAT, y así como estos, seguramente podrían darse otros casos emblemáticos, ¿no? de la región. Tasa impositiva reducida que se tiene en el CDI del 15% frente a la tasa ordinaria del 30%. Con el intercambio de información, aquí también se pudo confirmar que era aplicable la tasa de retención del 30% y no del 15%. Y esto también nos ha permitido, pues, una recaudación de 6.5 millones aproximadamente, ¿no? También a través del intercambio de requerimiento, de hecho, se evidencia pues casos de treaty shopping, ¿no? Por ejemplo, Uruguay informó que un accionista indirecto beneficiario de una empresa uruguaya residente en el país B, con el que Uruguay no tiene un CDI en vigor, estableció una empresa en el país A para mantener las acciones de la empresa uruguaya, y debido al CDI con el país A, el accionista se benefició pues con la no imposición de los dividendos recibidos en el determinado año, ¿no? A través del intercambio de información a requerimiento, se determinó que la empresa del país A había sido creada solo con el objetivo de poder beneficiarse artificialmente pues, de este convenio, ¿no? Y entonces, de este modo, por ejemplo, el fisco uruguayo pudo recuperar sus derechos de imposición sobre la distribución de dividendos, ¿no? Entonces, es una herramienta muy interesante, muy importante para nuestros fiscos. Y bueno, avanzando, ahora tenemos el intercambio automático de información financiera, el conocido CRS, y también ya los países estamos recibiendo esta información, los países latinoamericanos, preciso, estamos recibiendo esta información en mayor cantidad, ¿no? Entonces, también va a ser importante el uso de esta información, y este uso eficaz de los datos en la experiencia peruana ya se vienen
realizando actividades, por ejemplo, de auditoría y confidencialidad mejoradas. Se está implementando un sistema analítico que permita un análisis conjunto del intercambio automático y de los datos domésticos, ¿no? Se están creando equipos especiales, incluyendo en la evaluación de riesgos para el análisis de datos y la ejecución de acciones inductivas y auditorías, especialmente formados en el uso de datos recibidos del CRS y los estándares de confidencialidad. Se está aplicando para acciones preventivas, aquellas que denominamos aquí cartas inductivas, para los casos con menores probabilidades de incumplimiento que buscan la declaración voluntaria de las obligaciones fiscales, ¿no? Y se está iniciando también procedimientos de auditoría para los contribuyentes con una alta probabilidad de evasión tributaria, ¿no? Entonces, ya con la información, con estas herramientas que se cuentan, sí toca a las administraciones tributarias implementarlas, ¿no? Y de otro lado, también hay que ir viendo los nuevos retos que siempre vienen vinculados pues a la transparencia fiscal, como señalaba. Te doy pase, Juliana. Muchas gracias, Nancy. Bueno, para finalizar como último tema, luego de todo lo que se habló más desde el lado de la administración tributaria y de los estados, la idea es hacer un análisis del impacto en los derechos de los contribuyentes, por lo cual, Juliana, te doy la palabra para abordar este último tema. Muchas gracias, Juliana. Sí, ahora solo para finalizar, porque sé que tenemos preguntas en el chat, voy a ser breve, pero me gustaría hablar un poco de los estándares y cómo en los estándares internacionales hay la preocupación con los derechos de los contribuyentes. Y esto se da por las reglas que son bien estrictas en términos de confidencialidad. Entonces, para que los países puedan intercambiar la información y sobre todo para que puedan hacer el intercambio automático de información, que como ya habíamos dicho, es mucho más sensible. Hablamos de informaciones relacionadas a cuentas financieras y que esta obligación también está relacionada a las instituciones financieras. Es más sencillo y es más difícil de que las administraciones tributarias puedan asegurarse que la información está siendo tratada de manera confidencial. Por eso que cuando hablamos de intercambio automático de información, los países tienen que seguir reglas aún más robustas en términos de confidencialidad. Y creo que Perú es un buen ejemplo, que está trabajando en conjunto con el Foro Global, con el Banco Mundial, en términos de capacitación y creación de estructuras para asegurar la confidencialidad de los datos de los contribuyentes. Entonces, para mí, la manera de explicar cómo los derechos son asegurados con estas obligaciones que los países tienen de implementar los estándares internacionales, se asegura por medio de la confidencialidad. Esta es una obligación en términos de lo intercambio bajo pedido en la parte C del estándar, que analizamos cómo el país asegura en la práctica la confidencialidad, si los países que ha hecho el intercambio tuvieron algún problema o tuvieron algún miedo que hubo una falla en la confidencialidad de la información del contribuyente, pero para el intercambio automático de información, este estándar es aún más detallado. Entonces, mismo antes de que una administración tributaria, que un país pueda decir que va a implementar el estándar del intercambio automático, debe asegurarse que está cumpliendo con todas las reglas de confidencialidad y que hay un espacio seguro y todo un desarrollo de softwares y de plataformas y toda una obligación para que la información sea tratada de manera muy detallada en términos de confidencialidad. Y creo que esto es un reto para las administraciones tributarias porque hay casos de hackers y de invasiones de los sistemas de
y que esto es un peligro para los datos de los contribuyentes. Por esto que este es un tema que las organizaciones internacionales trabajan en conjunto con las administraciones tributarias para asegurarse que los intercambios y sobre todo los intercambios automáticos de información empiecen solamente cuando el país puede demostrar que ya está apto para recibir y intercambiar este tipo de información que es intercambiada con un volumen muy largo de datos y datos sensibles. Por eso que es importante que los países aseguren que tienen todas las reglas, no solamente en la ley, pero también que los sistemas informáticos ya funcionen en la práctica para asegurar la confidencialidad y por consiguiente los derechos de los contribuyentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Juliana. Diana, te cedo la palabra. Muchas gracias, Juliana. Bueno, para terminar mi participación el día de hoy, he mencionado los derechos de los contribuyentes, creo, en casi todas las participaciones que he tenido, pero para seguir con el mismo hilo y con lo que Juliana nos explicó de los estándares tan estrictos sobre la protección de la confidencialidad en el intercambio automático de información, que obviamente es un requerimiento para que estos derechos no sean vulnerados. Creo que una de las cosas importantes de hablar en materia de derechos de los contribuyentes es que el derecho a la confidencialidad, pues, se puede definir como que el contribuyente tiene la certeza de que la información no va a ser divulgada o compartida, ya sea voluntaria o accidentalmente, con otras personas que no sean los organismos en los cuales se basa el tratado o el instrumento con el cual se intercambia la información. Esto de voluntaria o accidentalmente es relevante porque, como dijo Juliana, pueden haber casos de hackeo a los sistemas, como pasó, por ejemplo, con Bulgaria, que se hackeó el sistema de intercambio de información automático y, bueno, el Foro Global tuvo que intervenir y suspender todos los intercambios con Bulgaria inmediatamente. Pero son casos específicos. Pero cuando vemos la posición que tienen los contribuyentes ante esto, pues no hay un estándar global, no hay un instrumento global sobre la protección de los derechos de los contribuyentes, y me enfoco ahorita solamente en el derecho a la confidencialidad, pero después quiero mencionar, así sea rápidamente, porque creo que estamos un poco cortos de tiempo, pero mencionar los derechos procesales que se le deberían garantizar a los contribuyentes en los temas de intercambio de información también, y que no hay una protección o un estándar común para esto. Uno de los casos, bueno, menciono un caso que es bastante conocido, el caso de Aloe Vera, fue decidido en el 2012 y después hubo otra sentencia en el 2015 en Estados Unidos, y en este caso una auditoría conjunta entre Estados Unidos y Japón, una compañía americana que tiene una sucursal en Japón de distribución de productos de aloe vera. Y lo que pasó fue que de alguna manera toda la información que intercambiaron estas dos administraciones tributarias en el ámbito de esta auditoría conjunta fue liqueada y llegó a manos de la prensa japonesa, y eso causó daños a la reputación de la compañía y a la posición que mantenía la compañía en el mercado japonés. Entonces, ¿cuáles fueron las opciones que tiene un contribuyente ante este ejemplo? Les pongo este ejemplo de este caso, pero en general, ¿qué opciones tendría un contribuyente? Un contribuyente tendría la opción, yo solamente basado en los remedios domésticos de los países involucrados, que como ya dije, no hay estándares globales para esta protección, en los remedios domésticos de ir al país donde recibió la información y pedir la invalidación de esta información porque fue obtenida de una manera ilegal, violando su derecho a la confidencialidad. Esa es una opción. Y la otra opción es que como remedio vaya al país donde se violó la confidencialidad y exija una reparación, ya sea de daños patrimoniales, una responsabilidad patrimonial del Estado, una responsabilidad administrativa también por esta violación que puede ser accidental de su derecho a la confidencialidad. En el caso de Aloe Vera, pues el contribuyente fue a los tribunales americanos y, bueno, por muchos otros puntos, no vale la pena hablar de las cosas específicas, pero se reclama la responsabilidad patrimonial por el daño reputacional que tuvo. Y creo que eso es importante traer la colación. Quiero mencionar rápido otra sentencia de acá de los Países Bajos del 2017 que creo que refleja bastante el tema confidencialidad y a donde quiero llegar, de los derechos procesales que pueden tener los contribuyentes en temas de intercambio de información y transparencia fiscal, que muchas veces son dejados a un lado y eso no significa que sean menos importantes. Y esta sentencia del 2017, la Corte holandesa conoce un caso donde en el 2012, en virtud del tratado tributario entre Holanda y Macedonia,
Macedonia solicita, en virtud del artículo 26, solicita cierta información de unos contribuyentes holandeses. La autoridad fiscal holandesa notifica a estos contribuyentes, esta solicitud de información pasa en el 2012 y esto es relevante porque esa notificación, esa obligación de notificar al contribuyente que una información de él ha sido requerida, ya se derogó en Holanda, pero notifica al contribuyente de que Macedonia le está pidiendo información específica y el contribuyente decide objetar el envío de esa información a Macedonia. ¿Cuáles son uno de los argumentos que usa? Usa el argumento de la confidencialidad del contribuyente y señala que a criterio del contribuyente, Macedonia no puede garantizar la confidencialidad de su información. Y los argumentos que postula fue que, bueno, habían temas de corrupción en Macedonia y otras irregularidades no relevantes o no relevantes, no, pero no directamente relacionadas con la información de este contribuyente en el país, y eso para efectos del contribuyente, pues no le garantizaba que se iba a mantener la confidencialidad de su información cuando llegara a Macedonia. ¿Qué opinó? Y esta parte me parece bastante relevante, todo lo que hemos hablado el día de hoy. ¿Qué opinó la Corte de Estado, el Consejo de Estado holandés? El Consejo de Estado dijo, bueno, vamos a evaluar dos puntos. Cuando se firma el tratado de doble tributación entre los Países Bajos y Macedonia, Macedonia garantiza o indica que ellos van a cumplir con la confidencialidad, pero más importante aún, tanto los Países Bajos como Macedonia son sujetos a las evaluaciones de pares del Foro Global. Y en esa evaluación de pares del Foro Global se evalúa el cumplimiento del estándar de confidencialidad que Juliana nos estaba explicando. Y a raíz de esto, las autoridades fiscales holandesas tienen todo el derecho de presumir que la confidencialidad se va a cumplir cuando la información enviada llega a Macedonia. En base a estos dos argumentos, pues el Consejo de Estado holandés no le da la razón al contribuyente de que, ahorita les mando la información de la sentencia, de que se limite el intercambio de su información. Y eso también, este caso creo que también me sirve de ejemplo para llevar el siguiente punto rapidito, que es los derechos procesales que pueden tener los contribuyentes. No hay un estándar mundial de cuáles países dan esta obligación de notificar a un contribuyente que la información sobre él ha sido solicitada. Y la doctrina ha dicho que, bueno, tanto se ha evolucionado en los y en los derechos procesales no solo es el derecho a la notificación, sino también el derecho al acceso al expediente y el derecho a la objeción de que se envíe esta información. Por cualquiera de criterios, puede ser el criterio de información que es previsiblemente relevante, que es el foreseeable relevant information que está en los tratados y que es uno de los límites para el envío de esta información bajo el artículo 26. Es una definición que no está clara y está sujeto a muchísima controversia. Y si se elimina este derecho o no existe este derecho a notificar a los contribuyentes, pero tienes derecho a revisar el expediente o alguno. Bueno, inicio con una frase que señaló Diana, que dice que los contribuyentes necesitan tener confianza en que la información no se divulgue de forma inapropiada, ya sea intencionalmente o por accidente, ¿no? Entonces, tal cual. O sea, eso es algo que está presente en todas las administraciones tributarias. La confidencialidad es un derecho del contribuyente y es una obligación también de la administración tributaria garantizar esa confidencialidad, ¿no? La información que recibe en relación con el intercambio de información es confidencial y obviamente solo se pueden revelarse en los procedimientos fiscales, deben utilizarse únicamente para los fines especificados. La confidencialidad está protegida por salvaguardias, por ejemplo, almacenamientos seguros, locales seguros, la información segura, etcétera, ¿no? La confidencialidad se extiende, pues, no solamente al intercambio mismo de la información, sino a aquellas comunicaciones que son como antecedentes relacionados con la solicitud, y obviamente la información recibida en respuesta a una solicitud y a otra correspondencia entre autoridades competentes, ¿no? Este es un tema clave y un tema que en el caso de Perú, para completar siempre el tema nuestro, de nuestra experiencia,
tenemos en cuenta que los contribuyentes tienen derecho pues a la confidencialidad de la información proporcionada a la administración tributaria, ¿no? Y eso conocido aquí como la reserva tributaria y reconocido en el marco legal desde la Constitución Política Peruana, ¿no? Y luego también es explicado, desarrollado en normas con rango de ley, en los propios convenios que en nuestra legislación son considerados con rango de ley, normas reglamentarias y resoluciones de la administración tributaria y los mismos procedimientos y lineamientos que implementa la administración vinculados a este tema, ¿no? ¿Qué hace el Foro Global, la OCDE? Obviamente allí se ha implementado un estándar vinculado a la confidencialidad y protección de datos de las autoridades fiscales y son estas que están relacionadas a las evaluaciones que revisan pues todo el sistema global de gestión de la seguridad de la información que tiene una administración tributaria, ¿no? Cómo se hacen los controles de los recursos humanos, ¿no? Los controles de acceso, cómo está realizando una administración tributaria, cómo garantiza la seguridad de todo el sistema informático, la protección de la información y la gestión de las operaciones, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, en caso nuestro, implicó que en el año 2018-19 se trabajara muy duro en esta evaluación previa al intercambio de información. Obvio, comentarles que hasta antes de esta evaluación nosotros éramos considerados en el intercambio automático como países no recíprocos, como un país no recíproco, ¿no? Entonces, sí marcó una diferencia, un antes y después de esta evaluación, porque después de la evaluación del 2020, pues nos hemos convertido en un país recíproco y bueno, pues tenemos pues recibiendo información y también hemos realizado el primer intercambio de información financiera en el 2020, ¿no? Pero esto sigue siendo un gran reto porque podría haber algún ataque cibernético, podría haber de repente algún control que no sea cerrado, etcétera, ¿no? Entonces, y esto es también que es una evaluación permanente, ¿no? Por ejemplo, en el próximo año, en el 2024, tenemos la segunda evaluación. Y así esto también viene monitoreando el Foro Global y me parece muy interesante en el marco de los derechos del contribuyente también. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Nancy. Gracias a las tres. Realmente las exposiciones en cada uno de los temas fueron excelentes y cómo desarrollaron la dinámica propuesta. Para cerrar, voy a elegir una de las preguntas del chat porque hay algunas más, pero por un tema de tiempo no llegamos, las contestaremos por mail en todo caso. Querían saber la opinión de ustedes respecto de FATCA, no solo como ley unilateral, sino a nivel de acuerdos bilaterales, si colabora con el proyecto de la OCDE o lo entorpece. Si pueden dar una percepción brevemente, cada una, cerramos con esta pregunta. Mantenemos, si quieren, el orden que veníamos. Juliana, ¿querés comenzar? Perdona, Juliana, ¿puedes solo mostrar dónde está la pregunta en el chat? Solo para... Sí, básicamente, porque hay un montón escrito, la leo, cómo ven a FATCA, no solo como ley unilateral, sino a nivel de acuerdos bilaterales, colabora con el proyecto de la OCDE o lo entorpece. Claro, no, muchas gracias. Sí, bueno, la idea es que el FATCA, si Estados Unidos sigue a su manera, como en muchos otros asuntos internacionales, pero como la OCDE trabaja en conjunto con los Estados Unidos y con todos los otros países relevantes para el estándar, lo que fue hecho es que el CRS está de cierta manera alineado con el FATCA. Entonces, claro, son estándares distintos. En teoría, el FATCA es americano, pero de manera a facilitar para los países que tienen que implementar esos estándares internacionales y pedir la información sobre las cuentas bancarias. En la práctica, los estándares funcionan de manera similares. Entonces, este fue un trabajo de la OCDE, un poco de adaptación para que el CRS funcione de manera similar al FATCA. Entonces, los tipos de información solicitadas por los Estados Unidos y también por los otros países, los países latinoamericanos y los países en general que implementan el CRS, ellos piden lo mismo tipo de información. Entonces, para que la práctica sea más sencillo, para que las
instituciones financieras puedan poner en práctica este estándar. Entonces, aunque sean distintos, tengan nomenclaturas distintas, ellos funcionan de manera similar y el tipo de información que es intercambiada también es similar. Esta es mi visión. Muchas gracias. Gracias, Juliana. Diana. Bueno, yo brevemente resumo que a mi modo de ver hay una duplicación y esta duplicación pues no sé si entorpece, pero sí genera doble costos en cumplimientos tanto para los contribuyentes como para las administraciones tributarias en recopilar esta información e intercambiar. Como Juliana ya explicó, pues FATCA vino antes, fue la iniciativa unilateral de Estados Unidos, pero si lo vemos objetivamente, actualmente tener dos regímenes prácticamente iguales, lo que es una duplicación tanto de recursos de la administración tributaria como de costos de cumplimiento por parte de los contribuyentes. Entonces creo que, bueno, ahí habría que ver, y vuelvo y le hago propaganda a este reporte de resolución de las Naciones Unidas que salió esta mañana porque pasé todo el día leyéndomelo, pero ahí habría que ver si las Naciones Unidas para una futura discusión puede ser un foro donde se manejen estos temas y los países pues todos estén en igualdad para determinar cuáles son las políticas fiscales globales internacionales. Y ya con eso pues termino mi intervención. Gracias, Diana. Nancy, ¿algún comentario? Y ya cerramos. Sí, por supuesto. Mencionaba que los países de América Latina tenemos ahora una red de convenios importante, pero en esa red de convenios, en virtud de la Convención de Asistencia Administrativa Mutua, no encontramos a Estados Unidos como un socio. Entonces, eso marca la diferencia y la necesidad, porque Estados Unidos es un socio importante, por lo menos Perú lo considera así, para poder también intercambiar información con este país. Y obviamente la pretensión como país Por favor, si pueden silenciar el micrófono. que pueda hacer. Creo que Nancy está silenciada. Nancy, si puedes repetir esa última parte. Sí, que señalaba que en el caso del FATCA todavía es un tema pendiente para Perú, pero es un tema que está en agenda y que es importante porque sí nos interesa el intercambio de información recíproco con este país. Muchas gracias. Excelente, Nancy, gracias. Sí, coincido con Diana un poco el tema de los costos de cumplimiento, tanto para la administración como para los contribuyentes, realmente se duplican, así que es un tema para avanzar en mayor armonización, ¿no? Bueno, les agradezco infinitamente a las tres que hayan dejado su tiempo para estar en esta actividad, que nos enriqueció todos. Los comentarios en el chat, bueno, son excelentes, agradecimientos para todas. Y a los que se conectaron, la verdad que y mantuvieron la conexión durante toda la actividad, así que realmente estamos muy contentos desde el centro y damos por finalizada así la jornada. Muchas gracias a la SUNAT y por esta actividad conjunta, realmente para todos fue excelente.